Buenas noches y un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a otro video educativo de la Academia Médicos de Impacto. En esta ocasión vamos a hablar del ciclo cardíaco. Y antes que nada, te pido que te suscribas al canal. Tenemos pocos videos porque recién estamos iniciando, pero es de nuestro interés contar con tu suscripción y con tu apoyo para seguir subiendo nuevo material. El ciclo cardíaco es la forma en que el corazón bombea la sangre por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El corazón tiene dos fases, una en la que se relaja y se llena de sangre, como cuando estás viendo Netflix, llamada diástole, y otra en la que se contrae y empuja la sangre, como cuando estás haciendo ejercicio, llamada sístole. El ciclo cardíaco comienza al inicio de un latido cardíaco y termina al inicio del siguiente latido. El ciclo cardíaco, por lo tanto, se divide en dos fases principales: la sístole, que es la contracción, y la diástole, que es la relajación. Durante la sístole el corazón se contrae, expulsando el contenido de sangre a la circulación sistémica. El ventrículo derecho expulsa la sangre desoxigenada que proviene de los tejidos hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, porque recordemos que el ventrículo derecho recibe el retorno venoso a través de la vena cava. Esta sangre desoxigenada pues tiene que irse mediante la arteria pulmonar a los pulmones donde se va a oxigenar. Por el otro lado, el ventrículo izquierdo expulsa sangre oxigenada que ha regresado de la circulación menor, sangre oxigenada a todo el organismo, a través de la arteria aorta, como podemos ver aquí. Durante la diástole, el corazón se relaja, aunque necesita más energía en este periodo que durante la sístole, y en ambos ventrículos comienzan a llenarse de sangre. En el caso del lado izquierdo, la sangre procede de las venas pulmonares. Estas venas pulmonares, que provienen de la circulación menor, llevan sangre, como habíamos dicho, pues sangre oxigenada. En el caso del ventrículo derecho, se trata de sangre desoxigenada procediente de todo el organismo y recogida en la vena cava. Este es el famoso retorno venoso, que llega a través de la aurícula derecha. Con la expulsión de nuevo de la sangre almacenada en ambos ventrículos, y es así como el ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Cada ciclo inicia con la generación de un potencial de acción en el nódulo sinusal, que es el marcapasos natural que todos ya lo conocemos, y la consiguiente contracción de las aurículas, que termina con la relajación de los ventrículos y luego la contracción de los ventrículos. Un dato no menos importante es que todo el ciclo cardíaco tarda menos de un segundo en suceder. Es más, exactamente sucede en 0,8 segundos, de un latido al siguiente. Como habíamos hablado, este ciclo cardíaco se divide básicamente en dos fases: la sístole y la diástole. Durante la sístole hay que recordar que se produce la contracción cardíaca y se bombea la sangre a las arterias. Y durante la diástole el corazón se relaja. Las cavidades del corazón se llenan de sangre procedente de las venas. Por lo tanto, podemos decir que la sístole es el periodo de contracción durante la cual se bombea la sangre, mientras que la diástole es el periodo de relajación, durante el cual las cavidades del corazón se llenan de sangre. Hacemos hincapié en esto porque es importante para estudiar y entender la manera adecuada del ciclo cardíaco. Cuando el potencial de acción generado en el nódulo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, hace que las aurículas se contraigan, es decir, se produzca la sístole auricular, la sangre es bombeada de manera activa a los ventrículos. Después, el potencial de acción, como vemos aquí, se propaga al músculo ventricular e inicia el sístole ventricular. La presión aumenta por encima de la presión que hay a nivel del sistema de las arterias pulmonares y de la aorta. Y la sangre, por lo tanto, sale a la circulación sistémica. Aquí podemos justamente ver la relación que tiene el inicio del potencial de acción comandado por el nódulo sinoauricular y el proceso del ciclo cardíaco. Y lo podemos comparar
con la generación de las ondas en el electrocardiograma. Recordemos que el nódulo sinoauricular va a producir la contracción y la activación de la energía a nivel de las aurículas, dando la onda P. Y posteriormente, el resto del ciclo se producirá de manera sucesiva la activación del nódulo AB, de las fibras de las de His-Purkinje, con la consiguiente activación de los ventrículos, la contracción y por lo tanto, al final, la repolarización ventricular. Durante el ciclo cardíaco, las presiones en las aurículas y en los ventrículos aumentan y disminuyen respectivamente, lo que produce que la sangre fluya de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Es decir, al inicio de la diástole auricular, la sangre fluye de las venas a las aurículas por la diferencia de presión. Y posteriormente, conforme se llenan a las aurículas, la presión aumenta y la sangre se mueve pasivamente hacia los ventrículos. Entre las fases que componen la sístole, tenemos por lo tanto, y recordando como siempre que la sístole implica la contracción, tenemos a la contracción isovolumétrica y tenemos a la eyección. Y las fases que componen a la diástole, que es el periodo de relajación, tenemos a la relajación isovolumétrica, al llenado pasivo y al llenado activo. Para entender adecuadamente el ciclo cardíaco, primero debemos entender que la sangre va a fluir de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de las cámaras cardíacas. La relajación disminuye la presión dentro de las cámaras cardíacas. Tenemos también que recordar que las válvulas mitral y tricuspida se abren cuando la presión de la aurícula es mayor que la presión ventricular y se cierran cuando el gradiente de presión se invierte. Y también debemos de recordar que las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, se abren cuando las presiones ventriculares son mayores que la presión aórtica y que la presión pulmonar y se cierran cuando el gradiente también se invierte. Ahora sí, veamos claramente cómo funciona el ciclo cardíaco. Empecemos a entender el ciclo cardíaco. Y vamos a empezar por la fase de llenado pasivo, también conocida como periodo protodiastólico, ya que proto significa inicio, es decir, es la fase que se encuentra al inicio de la diástole. Esta inicia con las aurículas totalmente llenas de sangre. Esto quiere decir que la presión de las aurículas va a ser mayor que la presión de los ventrículos. Y es por esta razón que las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas para permitir que fluya la sangre desde las aurículas de mayor presión hacia los ventrículos de menor presión. Este flujo es pasivo, lo que le da el nombre a la fase, porque es gracias al gradiente de presión, ya que como habíamos mencionado, la sangre va de mayor a menor presión. Y es por eso que esta fase se llama de llenado pasivo, ya que no depende de la contracción de las aurículas. Aquí se produce el llenado del 80% de los ventrículos. Y en algunos pacientes, sobre todo en pacientes atléticos o de tipo asténico, se puede distinguir en esta fase el famoso R3, que justamente corresponde a la distensión brusca de los ventrículos y al flujo de desaceleración de entrada de la sangre. Para resumir, en esta fase de llenado pasivo, tenemos que la presión de las aurículas es mayor a la presión de los ventrículos, ya que se encuentran llenas de sangre. Y esto produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares para que esa sangre fluya hacia los ventrículos, llenándolos en un 80% de su capacidad. Pasemos a la siguiente fase, la fase de llenado activo. En la fase de llenado activo es también conocida como sístole auricular, porque en esta fase es donde se produce la contracción de las aurículas. Y esta contracción sirve para expulsar este 20% de sangre que quedó pendiente hacia los ventrículos. Y es activo porque al depender de la sístole o de la contracción auricular, ya no depende de un gradiente de presión.
Aquí las válvulas auriculoventriculares aún permanecen abiertas para permitir la salida de este 20% del flujo sanguíneo y completar de esta manera la totalidad del llenado ventricular. La siguiente fase se llama de contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica tenemos a los ventrículos totalmente cargados de sangre, llenos de sangre, en un volumen aproximado de 120 ml, que corresponde al volumen TL diastólico, y es justamente porque es el volumen que se encuentra al final de la diástole y que es aproximadamente de 120 ml. Al estar los ventrículos totalmente llenos de sangre por el volumen telediastólico, la presión de los ventrículos va a superar a la presión de las aurículas. Lo que va a querer hacer es que la sangre se regrese del sitio de mayor presión, que es los ventrículos, a las aurículas, que es el sitio de menor presión. Y es aquí donde se cierran las válvulas auriculoventriculares para impedir que la sangre se regrese. Y este cierre de las válvulas auriculoventriculares es lo que nos da a nosotros el famoso R1 o primer ruido cardíaco. En este momento, las válvulas sigmoideas también están cerradas. Y es por eso que se llama fase isovolumétrica, porque al estar cerradas las válvulas sigmoideas y las válvulas auriculoventriculares, la sangre no fluye hacia ninguna de las cavidades y por lo tanto mantiene el mismo volumen en todas ellas. Y es por eso que el volumen siempre va a ser el mismo. Y el término contracción es porque los ventrículos aumentan la tensión de sus fibras, pero no las acorta. Es decir, está preparándose para una gran contracción, para una gran eyección, que es justamente la siguiente fase, la fase de eyección. En la fase de eyección, el ventrículo se contrae completamente, por lo que la presión de los ventrículos va a superar a la presión del sistema arterial en 80 milímetros de mercurio aproximadamente. Y esto hace que las válvulas sigmoideas se abran. Al abrirse van a permitir el flujo y la salida del volumen ventricular hacia la circulación sistémica. Pero del 100% del volumen, telediastólico, que como recordamos era 120 ml, únicamente el 60% va a ser eyectado, es decir, en una cantidad aproximada de 70 ml. Estos 70 ml corresponden al volumen sistólico o expresado en porcentaje a la fracción de eyección que se da en cada latido. Por lo tanto, en cada sístole va a haber un volumen remanente de 50 ml. Este volumen de 50 ml va a corresponder al volumen telesistólico, ya que se encuentra al final de la sístole. Para resumir esta fase de eyección, vamos a decir que al producirse la contracción ventricular, la presión del ventrículo va a ser mayor a la presión del sistema arterial, lo cual va a abrir a las válvulas sigmoideas, permitiendo la salida y el flujo de sangre a la circulación sistémica. No del 100%, sino de un 60% que nos va a dar el volumen sistólico efectivo, que aproximadamente es de 70 ml en cada latido cardíaco. Y por último vamos a ir a la fase de relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica lo que hace justamente el corazón es relajarse para prepararse y recibir la sangre desde el retorno venoso, desde la vena cava, e iniciar un nuevo ciclo cardíaco. Aquí se produce un descenso de la presión intraventricular, que venía saliendo de esa eyección fuerte producida en la fase previa. Y aquí vemos que la mayor cantidad de sangre va a estar en el sistema arterial. Por lo tanto, la presión del sistema arterial va a ser mayor que la presión que existe en los ventrículos. Y es por eso que esta sangre va a querer regresarse
hacia los ventrículos, ya que el movimiento de la sangre es de mayor a menor presión. Y aquí es donde las válvulas sigmoideas se cierran y nos regalan el segundo ruido cardíaco o R2. Justamente se produce gracias al cierre de las válvulas sigmoideas para evitar que esta sangre se regrese y pueda ir de esta manera a la circulación mayor. En este momento también están cerradas las válvulas auriculoventriculares. Y es por eso que no hay un movimiento o flujo de sangre en las cavidades. Y esto es lo que le da el nombre de isovolumétrica. Y si nos damos cuenta, en las dos fases, tanto isovolumétrica de relajación como isovolumétrica de contracción, es donde tenemos los ruidos cardíacos principales. Muy bien, con esto cerramos el tema del ciclo cardíaco. Esperemos que haya quedado bastante claro. Si es que tienen alguna duda, no olviden de preguntarnos en nuestras tutorías. Si necesitas o de escribirnos información en nuestro acerca de canal nuestros de cursos, YouTube, al talleres, correo electrónico o a tienes nuestro dudas de cualquier WhatsApp. tema en medicina o simplemente quieres saber algo más de nosotros, no te olvides de contactarnos a nuestro número de WhatsApp, el 0987 265906, o de encontrarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. O visita nuestro sitio web médicosdeimpacto.com. Y por supuesto, no te olvides de darnos un like y de suscribirte al canal.